Hola, es un gran saludo. Espero que todo vaya súper bien. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es, de los temas que estaba diciendo estos días, de esas necesidades grandes que se hay en el entorno. Una de ellas tiene que ver, y hoy lo estábamos tocando el tema de las parejas, porque el tema de las parejas es algo fundamental, de cómo realmente, cuando nosotros hablamos de este contexto de las cosas que más se presentan, digámoslo, en temas de traumas, en temas de heridas, en temas de cosas por sanar, está el tema de las parejas. Sí, entonces hay que entender muchos contextos. Voy a tratar de dar unos contextos generales para que lo hablemos, pero hablemos de estas estructuras con parejas. O sea, las personas no eligen a parejas al azar. Elegimos según modelo de apego infantil, clima emocional del hogar, rol que ocupamos en la familia, necesidades no satisfechas, lo que nuestro sistema nervioso aprendió como amor. Y voy a empezar de atrás para adelante. Miren, uno de los contextos más fuertes que tiene que ver con el tema de parejas es entender que el amor lo relacionamos siempre con pareja. El amor es algo, digamos, lo que es subjetivo, pero que también es muy transversal, está en todo el lado. Y nosotros creamos desde niños el significado de amor y se relaciona con pareja. ¿Y quién es nuestra primera pareja? Pues papá y mamá, ¿sí? Esa es nuestra primera pareja. Cuando nosotros entonces relacionamos todo esto y vamos a mirar el contexto de cuál es el significado de hombre que yo tengo, que es me lo dio papá, y cuál es el significado de mujer que yo tengo, pues me lo dio mamá. Entonces aquí hay dos significados importantísimos que ya marcan la estructura de lo que mi cerebro va a comenzar a buscar durante toda la vida. Entonces, si yo me voy a ese contexto del amor, sí, de lo que es realmente el amor, pues me voy a encontrar entonces que el amor para mí es esa relación de hombre con papá y esa relación de mujer con mamá, ¿vale? ¿Y cómo entonces comenzamos más a identificar lo que yo quiero en mi vida como pareja? Pues comienzo a identificar entonces cuál fue ese modelo de apego que yo tuve con mi mamá o con mi papá. Y eso es lo que voy a comenzar a mirar. Si yo tenía una mamá que me protegía, pues yo voy a buscar en este contexto, si soy hombre, voy a buscar mujeres que me protejan. Y si soy mujer, pues voy a buscar hombres para yo proteger, porque ese es el contexto de lo que marca, es casi siempre en los contextos nosotros repetitivos o de la ley de imitación que nosotros tenemos. En el clima emocional del hogar es igual, ¿sí? Buscamos cosas que sean muy parecidas o no, que no se parezcan en nada a lo que yo viví, pero casi siempre nosotros vamos a tener la misma función, ¿sí? Si yo en el contexto de las, digamos, los contextos emocionales que eran agresividad, que había violencia física, sí, o voy a tender a buscar algo parecido a eso, o yo voy a tender a hacerlo con las personas que tengo, las parejas que hagan, ¿sí? Los roles que ocupamos, ya hemos hablado de los contextos del rol, dependiendo del rol, si soy mamá, si soy papá, si soy un salvador, si soy un cuidador, pues voy a tender a buscar eso, ¿vale? Y las necesidades no satisfechas, pues si no tuve afecto en la casa, no tuve cariño, pues voy a tender siempre a buscar eso. Aquí hay muchos contextos que tienen que ver con esta información, entonces, que es muy básica que vamos profundizando. El cerebro no busca lo sano, busca lo familiar. Recuerde que siempre buscamos lo parecido, ¿vale? ¿Qué experiencia infantil suele predisponer a elegir este tipo de pareja? Casi siempre digamos lo que las predisposiciones a buscar parejas tienen que ver con estos contextos. Y aquí estamos hablando ya en temas de campo, de qué es lo que más se manifiesta o qué es lo que más se ve. Entonces vamos a encontrar miedo al abandono, ¿sí? Que es lo que más se encuentra, yo siempre lo he dicho en todos los seres humanos, lo que más tenemos nosotros son abandono. Pero el miedo al abandono, entonces, problema de pareja, celos, ansiedad, dependencia. Casi todas esas personas van a tener siempre ese contexto de tener miedo a que te abandonen y siempre vamos a estar buscando o haciendo que nos abandonen. Motivo infantil recurrente, padre o madre emocionalmente ausente, cambio brusco de afecto, amenazas de abandono, me voy a ir y separaciones tempranas. Miren, yo creo que si nosotros nos vamos ahí como a un contexto de información aprendida o de programación, esto que estoy hablando como amenaza de abandono aquí es de lo que más se ve. Es una de las cosas que más se repiten en los contextos familiares. Cuando hay peleas siempre me voy a ir, me voy a ir. Sí, y ahora las personas lo hacen mucho hoy en día en las parejas y casi yo creo que en cualquier contexto, pues nosotros hemos repetido estos contextos
de abandono en este tema de las amenazas. Entonces, las parejas siempre tienden a hacer este contexto, ¿no? A tener mucho miedo al abandono porque lo hemos vivido, porque lo hemos, digámoslo, experienciado ya en vida. Entonces, de lo que más se manifiesta en el tema de las parejas, el miedo al abandono. Aquí hay de todo este contexto. ¿Qué se aprende? El amor puede ir en cualquier, se puede ir en cualquier momento. Por eso eligen parejas ambiguas o poco disponibles, reactivan al patrón conocido. Mire, las personas que tienen abandonos muy profundos, sí, que en todos muchos contextos tienden a elegir parejas que ya están comprometidas, ¿sí? Tienden a elegir parejas que están, pues sí, ya con compromisos, porque de cierta forma no se van a ir. Hay un estudio muy interesante que es por qué hay mujeres que se meten con personas que están en las cárceles, con personas que están sí detenidas, y tiene que ver con este contexto también, ¿sí? Que tratan digámoslo, de crear una información que si está encerrado no se va a ir para ningún lado, pero bueno, eso es un concepto muy ambiguo. Sí, y lo mismo pasa con las personas, digámoslo, que están en este momento en algún compromiso. ¿Vale? Entonces las personas que tienen muy profundo este miedo al abandono van a tender a buscar eso siempre, ¿sí? Y van a ser siempre el segundo de una relación. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a entender de dónde vienen todos sus procesos, principalmente el abandono y qué lo puede estar llevando. Ojo con esta información que hay aquí. Evitación emocional es otro de los contextos que la gente, digámoslo, manifiesta más información en el momento de acudir a una terapia, ¿sí? Problema, distancia, frialdad, incapacidad para profundizar. Esto es una evitación emocional que se tiene, o sea, de ahí para atrás hay muchos contextos y que van a decir, no, es más, casi nunca una persona va a ir a decirte, no, vengo porque tengo un problema de pareja. Pero difícilmente la persona va a decir qué está pasando esto. Si no, es que ya está distante, está frío, ya no quiere profundizar conmigo, ya no, bueno, muchos temas, pero que aquí detrás de esta evitación la gente a veces no define esto como una evitación emocional. Ya no me quiere. Esa es como la palabra general. Ya no me quiere o me dejó de querer. ¿Vale? Pero detrás de esto está esta evitación emocional. Entonces, ¿qué es lo que te presenta en la infancia? Padres críticos e invasivos emocionalmente, ridiculización de emociones, falta de validación afectiva. Y en este contexto es importante entender que hay padres que están criticando por todo, o sea, si tú lo haces, si no lo haces, y hay veces que la gente cree que eso es protección y está generando ese otro contexto realmente que hay que tener mucho cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado en el momento de la gente poder, ¿sí? De la gente poder manifestar realmente una emoción y no decirle no llore, sí, y es lo que yo explico siempre en el contexto de que muchas veces se escudan muchas emociones en el ser humano. A la mujer, digamos, le autorizan para que pueda expresar emociones como el llanto, como la risa, como sí, los abrazos, el cariño. A la mujer se le permite hacer eso, pero es muy curioso porque no se le permite enojarse. Sí, y contrario, al hombre se le permite enojarse, pero no se le permite manifestar las emociones. Entonces aquí es donde comienzan a entrar todos esos contextos de evitación emocional. Por eso muchos hombres tienen evitación emocional. Por eso muchos hombres tienden, cuando hay estos rasgos tan marcados de evitación emocional desde la infancia, los hombres pues tienden a buscar contextos que los lleven a parecerse a una mujer para poder expresar lo que no puede expresar. ¿Sí? No hay hasta el momento ninguna información científica que diga que por un gen, por una cadena de ADN, por una información de estas profundas dentro del estudio, que una persona se quiere convertir en un hombre o en mujer, ¿sí? Siendo de su mismo sexo, simplemente por un gen. No, eso no lo hay, ¿vale? Siempre, casi siempre es por estos contextos que tienen que ver del pasado. Aprendizaje, sentir es peligroso, mostrar emociones de debilidad, ¿qué es lo que pasa? Pero si usted es hombre, se puede enojar porque eso genera fortaleza, genera fuerza, genera autoridad. Eso es lo que le dicen a los hombres que permite hacer, ¿vale? Entonces aquí se eligen parejas demandantes o intensas porque el sistema nervioso ya sabe huir, ¿sí? Entonces, muchas veces para esa evitación emocional buscan personas que le provoquen consecuencias para poder la gente huir. Entonces, esto es lo que pasa
dentro de los contextos de estos de evitación emocional. Celos patológicos de las cosas que más se presentan en consulta, ya en temas de terapias como tal o en consultas de terapia como tal. Problema, desconfianza constante. Origen infantil, infidelidad parental presenciada. Sí, si vemos que los papás pues, están haciendo algo parecido. Inseguridad crónica en el hogar. Sí, comparaciones entre hermanos y amor condicionado. Aquí hay un tema que es fuerte y es lo que cuando hablamos nosotros de estos contextos de los celos patológicos, hablamos de traición, ¿sí? Y la traición, mire, la traición puede ser, pues la traición, sí, o sea, si hay algo literal, si los hijos ven a su papá o a su mamá con otra pareja, entonces ahí ellos ya se van a sentir traicionados. Cuando los papás se van, se sienten traicionados. Cuando lo que está hablando aquí de los hermanos, cuando un hermano le presta mucha más atención que otro, él se siente traicionado porque no me da el mismo amor. Todo esto hace parte de los contextos de los celos patológicos, de cómo se van creando esta información. Recuerda que principalmente, como dice aquí el problema, es la desconfianza constante, ¿sí? Entonces le va a generar siempre algo que genere inseguridad y desconfianza. ¿Qué hicieron en ese pasado, ¿sí? O en esa información sistémica para que este niño comenzara a desconfiar de todo el mundo? Entonces aquí es importante comenzar siempre que pase esto. Acuérdense, es importante comenzar a entender qué pasó en ese sistema para que esa persona comenzara a sentir eso. Aprendizaje, el amor conquiste, puede ser reemplazado. Se eligen parejas atractivas o socialmente activas que disparen esa amenaza interna, ¿sí? Casi siempre, pues la gente, lo que dice el amor conquiste, puedo ser reemplazado, sé que me van a reemplazar. Esto es lo que pasa muchas veces con las personas mayores que escogen parejas muy jóvenes, principalmente en mujeres, ¿sí? Principalmente en mujeres que están escogiendo este tipo de parejas, ¿sí? Que están escogiendo parejas en un contexto biológico. El hombre siempre va a escoger una mujer menor por contextos de reproducción, de evolución, ¿sí? Por eso es muy difícil que una relación de una mujer madura, digámoslo mayor, va a durar con una relación más joven, porque el hombre va a siempre estar buscando por contexto biológico cómo reproducirse. Y esta mujer mayor, pues ya no va a tener la capacidad de hacerlo. Entonces siempre va a haber algo que dice aquí, puedo ser reemplazado. Entonces las mujeres siempre tienden a hacer eso. Entonces ese es un contexto de que lo tengamos en cuenta. Comunicación agresiva, problema, discusiones intensas, gritos. Que esto es lo que se vivió cuando estábamos niños, ¿no? Se vivió mucho que nosotros veamos discutir, y no solamente a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o hasta nuestros mismos hermanos. Sí, esta información sistémica, porque no solamente la información sistémica tiene que ver con los papás, sino también con unas características de quienes estaban en el sistema. Y esto es lo que manifiesta el sistema entonces. Sí, origen infantil, hogares donde el conflicto se resolvía con gritos, violencia verbal normalizada, ausencia de diálogo respetuoso. Miren, en estos días me hicieron una pregunta y se las voy a hacer a ustedes. Si en mi casa, digamos, hoy en día, que son estas familias unifamiliares, digámoslo así, donde está solamente mamá, un hijo o una hija, ¿sí? Y resulta que en la casa hay una mascota y esta niña, y la mamá se la pasa regañando a esta mascota, gritándole a la mascota. ¿Ustedes creen que tiene alguna injerencia, tiene alguna información de programación lo que la mamá hace con esta mascota sobre una niña? Ojo, porque esto lo voy a preguntar, ¿vale? Esto es muy importante. Yo lo coloco aquí. Un segundito, porque si quiero. Entonces, miren, es que estaba copiando esto porque lo baja la pregunta, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta ahí. Porque es que esta comunicación agresiva, o sea, tiene una cantidad de cosas que hay veces uno ni siquiera entiende de dónde viene. Y hay veces ni siquiera son los papás, sino que son otros contextos. Pero voy a dejarla ahí, ¿vale? Entonces, aprendizaje para ser escuchado, debo elevar intensidad, que es muchas veces también lo que se manifiesta en las personas si eligen parejas confrontativas, porque eso se siente familiar. Desigualdad en responsabilidades, problema uno, carga todo, otro evade. Miren, esto yo creo que la mayoría de las familias lo han tenido
y creo que la mayoría de nuestras familias, digámoslo, un poquito más antiguas, lo han tenido, ¿sí? Donde la responsabilidad casi siempre recae sobre una persona, porque el papá, digámoslo, era el proveedor, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí, y todo se lo descargaba a la mamá. Entonces la mamá, hay veces la mamá trataba de descargar cosas sobre el papá y por eso cada que un permiso, alguna cosa, dígale a su papá, como una forma de descargar, pero la mamá sin darse cuenta es la que tenía toda la responsabilidad de todo. Entonces esto comienza a generar un contexto de desequilibrio en la información y esto es lo que habla Bert Hellinger en el equilibrio, en ese equilibrio de las relaciones de pareja, lo dice Carl Jung también, en ese equilibrio que se tiene. Bueno, para mí Carl Jung sigue siendo el padre de todo el contexto sistémico, pero es importante entender entonces que cuando hay un desequilibrio tan fuerte, pues siempre va a tener una alteración sobre la relación. Origen infantil, hijo parentalizado, un niño que cuidaba a los padres, ¿sí? Hogar con padre ausente o inmaduro y rol de salvador desde pequeño. Mm, miren esto que hay aquí tan importante, que es que lo tengan en cuenta cuando uno está hablando con pacientes o con clientes. Es que se tenga en cuenta que no siente el papá que estaba ahí, pero que no era maduro en su tema de relación o su tema de papá, generaba realmente una conexión con la familia, ¿sí? Hay muchos padres que tenían este, digámoslo, este aspecto de inmadurez y eso también genera esa desconexión y genera abandono. Entonces es muy importante entender para entender esta desigualdad en responsabilidades, que es desde el equilibrio familiar, ¿sí? De cómo estos padres llevan a este contexto también. Rol del salvador desde pequeño, o sea, siempre está salvando. Hay muchos niños que los ponen a bailar y hay niños que aprenden a bailar cuando los papás comienzan a pelar, el niño comienza a bailar. Sí, ay, tan lindo el niño, lo que está haciendo. Y ese niño sin darse cuenta lo están convirtiendo en un rol de salvador desde pequeño. Yo creo que ese show de humor que hay veces genera la conversación de un niño, hay veces los movimientos de un baile o en otro contexto están creando roles de salvador desde pequeño. ¿Ustedes qué creen? Aprendizaje, mi valor está en hacerme cargo y se eligen parejas dependientes o poco estructurados, porque el aprendizaje de esa persona totalmente tiene que hacerse cargo de, y por eso siempre consigue hijos, ¿sí? Porque es personas para hacerse cargos o personas enfermas o personas que no tienen, en este caso, contextos económicos. Hay que hacerse cargo de él. Falta de deseo sexual, problema de distancia erótica, sí, es el problema, origen infantil, padre emocionalmente distantes entre sí, sexualidad asociada a la culpa, vergüenza, invasión de intimidad en infancia. Mire, aquí también hay mucha tela por cortar, digámoslo así, dentro del contexto de la terapia, ¿vale? Porque si hablamos de contextos sistémicos, vamos a encontrar que hay mucha separación de parejas por este tema del deseo sexual, por la parte de la sexualidad porque no hay buena educación, porque no se sabe qué es lo que a uno le gusta, porque realmente no hay una exploración sexual de cada ser humano. Bueno, en fin, hay mucho contexto que tiene que ver con este problema del deseo sexual. ¿Sí? El deseo sexual porque muchas relaciones, digámoslo, se juntan por un tema emocional, por un tema de deseo sexual y si la persona pues queda en embarazo en estos deseos sexuales, sí, en estos que se vuelven los primeros días o los primeros meses, se vuelven muy apetecidos el tema sexual, pero después va mermando porque ya hay, o sea, ya se perdió el deseo sexual, es que el deseo sexual se pierde, no solamente porque solamente lo piense, sino que realmente no hay un gusto, no hay un gusto. Y esto pasa en muchas parejas, en noviazgos, en matrimonios, que no hay un gusto por el otro, o sea, no le gusta, porque ya se volvió un compromiso y están ahí, porque hay hijos o porque hay otra cantidad de cosas, pero ya es por eso. Pero yo conozco muchas personas y yo por ahí les puedo preguntar a ustedes, de 1 a 10, ¿cómo es su deseo sexual con su pareja? Y yo me he encontrado unos casos impresionantes donde, miren, 8 de 10 personas, 8 y estos son estudios a nivel internacional, 8 de 10 personas no sienten deseo sexual, ya es con su pareja, después de tener un hijo o después de 3 años en adelante. Sí, y máxime si la persona se la pasa viajando en otros contextos, una cosa que se vuelve ya, sí, algo repetitivo, cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces se vuelve una sexualidad asociada, ¿sí? Pero
simplemente lo hacen porque es mi pareja, entonces si no lo hago me voy a sentir culpable, ¿sí? Porque yo tengo que responderle a él o a ella. Esos son muchos contextos que tienen que ver con eso. Invasión de intimidad en infancia, ¿sí? Pues aquí entran también temas que tuvo que ver con el abuso sexual, porque hay gente que también, digámoslo, se le dificulta eso porque tuvo abuso sexual, ¿vale? Aprendizaje, el amor no incluye deseo o el deseo es peligroso. Si eligen parejas con baja disponibilidad erótica o se bloquea el propio deseo. Dependencia emocional, pues arriba estaba hablando de algo parecido a esto, se los dejo para que lo lean. Control excesivo, problema, dominio, rigidez, origen infantil, hogar impredecible, cosas, adicciones, inestabilidad económica, falta de seguridad, que esto se ve mucho en este control excesivo. Si no controlo algo, malo me pasa. Son personas que tienden siempre a estar controlando todo y esto lo vamos a ver ahorita que vamos a algunos ejercicios. Eligen parejas más libres o desorganizadas, pero forzando la necesidad de controlar. Conflictos repetitivos, problemas, discuten siempre por lo mismo. Origen infantil, temas no resueltos en el hogar, dinero, celos, poder, siempre se pelea por lo mismo. Lealtades invisibles, el conflicto parental, siempre se tiene una lealtad, ¿sí? Si mi mamá la hicieron llorar por tal cosa, yo también tengo que hacer sufrir por eso mismo. Por eso se dice que muchas veces hacemos sufrir a la pareja por lo que hicieron sufrir a mis papás. Sí, se ha vuelto como una regla general. El conflicto es parte normal del amor. Se eligen dinámicas que repitan la escena primaria, o sea, que tengan este origen. Proyección parental, el problema de exigir a la pareja lo que faltó en casa. Origen infantil, sí. Carencia emocional, clara con mamá o papá, idealización de uno y desvalorización del otro. Aprendizaje, mi tarea de reparar mi infancia. ¿Vale? Miren, bueno, aquí hay unos temas que para que lo lea, pero voy a mirar estos contextos, que es este, como dinámicas, ¿sí? Que son ejercicios. Mira, aquí están los ejercicios. Entonces, miedo al abandono, objetivo, identificar ansiedad, separación y regulación del apego. Montaje, el participante debe conducir el caballo suelto en un círculo amplio, luego debe detenerse y dejar que el caballo se aleje sin llamarlo durante 60 segundos. ¿Vale? Entonces, aquí estamos mirando este tema del abandono cuando el caballo se va, que deje el caballo siga corriendo, o sea, y literal la gente lo siente. Sí, lo siente porque es que cuando la gente tiene miedo al abandono se ve eso. Entonces yo con lo que veo que hay tensión corporal, mirada fija ansiosa, necesidad de recuperar rápido y movimiento impulsivo hacia el caballo. Por eso muchas veces cuando uno pone estos ejercicios con la gente, sí, uno pone el ejercicio de que el caballo, déjelo, y la gente se le dificulta que el caballo se vaya, sí, porque tiene miedo al abandono y uno lo puede leer ahí en las personas que no están ahí. Entonces, estos son ejercicios que se hacen con caballos, sí, trabajar respiración, diafragmática y postura estable, son ejercicios que están aquí como se trabajan en cada punto de estos con caballo. Vale, el lunes quiero que lo lean y el lunes pues lo terminamos de ver y terminamos de trabajar en el contexto, en este contexto. Es muy importante, les voy a decir aquí, es muy importante que definamos cuáles creen que ustedes que son los temas en campo que más se deben trabajar.